vas a ver, pero aquí estoy. Vale. ¿Veis las caras? Sí. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Me escucháis todos, no? Vale, muy bien. Aquí veo Arantxa, ¿qué tal tu pie? Buenas tardes a todo el mundo. Aquí tenemos una lesionada. Una de las 3 lenguas oficiales de Papúa Nueva Guinea. A ver. Encarna, que es nuestra amiga y que es la responsable de llevarnos esta reunión. ¿Me escuchas por ahí? Que no ponga en riesgo el crecimiento económico. Dime, Chema. Buenas, ¿qué tal? Estoy viendo a mucha gente y estoy escuchando a mucha gente y no sé si va a ser esto un follón. Ya están todos silenciados. Lo de la medalla del ingreso mínimo vital todavía no os la pongáis porque hay mucha gente que lo está esperando. Claro. Y por eso es la tensión con el propio gobierno, por eso es la tensión con Cardiño. Por favor, que de momento nadie se abra el micro, salvo Chema, que te lo he cerrado. Ábretelo. Gracias, sí. Ahora se me escucha. Oye, haz honor a tu apellido socialista. ¿Alguien estoy escuchando por ahí? Ahora no, ha desaparecido. ¿Me escucháis bien? ¿Sí? Vale. Pues nada, lo dicho, que muchas gracias otra vez por estar aquí. Dar la bienvenida a muchos nuevos socios que se han hecho en este último mes. Y nada, intentar anticiparme a lo que sería el segundo mesociclo que por norma general deberíamos estar o deberíais estar ahora de cara a la siguiente temporada, que parece ser que puede pintar algo mejor, sobre todo para la segunda parte. Y por orden natural sería el segundo mesociclo. Ahora estamos en noviembre, vamos a empezar diciembre. Para los que quisieran estar más o menos en forma, pues como hablábamos en la primavera, los meses de abril a junio, incluso julio, en noviembre es un buen mes para comenzar. Ahora tenemos aquí a nuestra amiga Arantxa, que nos estará escuchando, que se ha lesionado, por ejemplo, ya había empezado la base, pues estas pequeñas cosas pues suelen suceder, son traspiés, que si comenzamos ahora nos permite no llegar tarde a los objetivos. Entonces, si nosotros empezamos, por ejemplo, 2 meses más tarde, tiene que salir todo niquelado, como se suele decir. A cualquier inconveniente que nos surja, ya vamos a llegar tarde a la preparación. No sé si, bueno, habréis leído en la newsletter o si ya estáis al tanto que hemos iniciado un podcast, 5 preparadores, 5 amigos, que os lo recomiendo, que es el Habituallamiento, en el cual vamos a hablar de entrenamiento, de nutrición, todo de un modo, digamos, lo más sencillo y lo más ameno posible. Somos 5 preparadores, varios de ellos están a nivel profesional, están al tanto, digamos, de los últimos avances, al igual que yo, pero tienen ellos un contacto más directo con ellos. Y este año, y este primer programa, trajimos a Alejandro Lucía, no sé si os sonará, algunos no, es, digamos, en España el mayor referente de fisiología aplicada al ejercicio, al deporte, que tiene indexados más de 400 artículos, muchos de ellos a nivel internacional. Ha trabajado y trabaja con profesionales a todos los niveles, y os recomiendo ese primer podcast porque, por decirlo de alguna forma, de cara a mí, ya que te dé un espaldarazo, un referente semejante, yo no lo conocía personalmente, lo he leído muchísimas veces,
que te diga que lo que es la base o el trabajo de temporada, el de principio de temporada, que es lo más importante y que del 1 al 10 que le dé una puntuación y le dé un 10 y que se le sugiera que si no hay tiempo, que en vez de si tienes 10 horas a la semana, esas 10 horas por no trabajar, por decirlo de alguna forma, a esas intensidades que tanto nos aburrimos y que parece que no estamos haciendo absolutamente nada, te diga que sin esas bases, que si en vez de hacer, por ejemplo, una de las preguntas, que si en vez de hacer 10 horas, o sea, si tienes 10 horas, hacer 8 de espacio y 2 un poquito más intensas por darle un poco más de juego, y que diga que si en vez de hacer 10 horas haces 12 de volumen, mejor. Y si en vez de 12 horas haces 14, mejor. Y tenemos que separar el volumen de la intensidad. La intensidad nos va a dar unas adaptaciones que nos las van a dar muchas veces coincidiendo con el volumen. O sea, tenemos 2 caminos para llegar al mismo sitio, lo que pasa que las adaptaciones que nos va a dar el volumen van a perdurar muchísimo más en el tiempo, vamos a sacarle mucho más provecho en un futuro a largo plazo y aparte nos va a permitir que cuando nosotros comencemos a aplicar la intensidad, vamos a poder soportarla, vamos a poder aplicarla mucho mejor y vamos a poder recuperar muchísimo mejor. La zona 2 es fundamental. Y precisamente ahora estamos en la parte central, por decirlo de alguna forma, lo que sería el segundo mesociclo en esa zona 2. Porque en ese primer mesociclo que trabajábamos resistencia aeróbica, que es zona 2, es una resistencia aeróbica más básica, cuesta mucho más llevarla en los entrenamientos porque al mínimo esfuerzo, al mínimo repecho, al mínimo soplo de aire va a subir la frecuencia cardíaca. Sin embargo, en esta zona 2 o en esta parte de la resistencia en este segundo mesociclo nos va a permitir pues un poquito de alegría en el sentido de que ya nos vamos a poder mantener más fácilmente, sobre todo los que ya tienen una adaptación cardiovascular de otros años o que les va, digamos, el organismo adaptando, se van a encontrar más cómodos, van a controlar mucho más fácil la frecuencia cardíaca. Lo mismo que os comenté en el primer mesociclo, que por cierto ya no me acuerdo, porque como hablo tanto, pues ya no sé, pues bueno, lo repito. O sea, las adaptaciones a nivel de metabolismo, a nivel muscular y a nivel orgánico que nos aporta esta zona 2 son fundamentales de cara al rendimiento, digamos, cuando ya estemos en el específico. No sé si os lo comenté, en el podcast lo comentábamos, Íñigo Salmillán, que es el entrenador de Pogacar, del ganador del Tour, él dice que ha trabajado muchísimo en zona 2, pero muchísimo. Claro, zona 2 no es salir a pasear, que es una gran diferencia. O sea, tú te haces 3 horas en zona 2, en zona de potencia en zona 2, o en zona de resistencia aeróbica ya cercano al 80% podría ser, aunque ya estamos entre el 70 y 75, ¿vale? Pero tú te metes 2 horas, 3 horas en zona 2 trabajando bien y llegas a casa sobadito o sobadita. Y ya dices, joder, pues si esto ya no parece que es no tan aburrido, sino que parece que he hecho algo. O sea, es que, para empezar, en lo que es el aclaramiento del lactato, que es un punto muy importante de cara a un futuro, en esta zona se trabaja mucho, porque en esa zona 2 el lactato se va generando en las fibras rápidas, en las fibras donde hay mayor depósito de glucógeno, pero sin embargo se va reciclando en las fibras lentas. O sea, sale de un lado y se recicla en el otro. O sea, le estamos dando continuamente una educación. Que eso de cara a un futuro, aparte del entrenamiento a nivel de fibras rápidas que se van a caracterizar en fibras lentas, el crecimiento de mitocondrias, pero vamos a sentar las bases de cara al siguiente mesociclo o al siguiente periodo mejor. ¿Qué ocurre, por ejemplo, con los entrenamientos? Que estoy recibiendo bastantes dudas.
¿qué se trata? El mantenerte continuamente en la zona 2, sacar la media que al final del entrenamiento sea en la zona 2, que la potencia normalizada, aunque se me vaya alta en la zona, la potencia media esté en la zona 2. No, hay que intentar mantener dentro de lo posible todo lo que es el entrenamiento dentro de las franjas marcadas. O sea, no me vale de nada que tengamos que ir, por ejemplo, 135, 145 pulsaciones, es la mitad del entrenamiento a 160 pulsaciones, la otra mitad a 110 o 115 y al final la media está falseada. Y terminas el entrenamiento y dices, pues he entrenado muy bien. No, no has entrenado muy bien. Es preferible quedarse corto, es preferible el ir por debajo de, digamos, el ritmo que tienes que ir, que no es una sugerencia, que ir por encima. Por ejemplo, uno de mis pupilos, no sé si estará aquí, no está digamos, en la pantalla, no sé si lo tenemos por ahí, lleva 2 semanas de entrenamiento y me mandaba un correo diciendo que a ver si había entrenado bien, que había intentado salir con los colegas. Error. O sea, es imposible llevar un entrenamiento si sales con gente. Estés adaptado, no estés adaptado, si te pones delante te vas a pasar. Porque si te pones a tu ritmo te van a decir que eres un matado, que te quites de ahí. Si te pones a rueda vas a ir descansado, o sea, vas a ir muy, muy por debajo de la potencia de las pulsaciones que vas a tener que ir. Y al final le demostré con la gráfica que prácticamente si tenía que haber rodado, que era en la segunda semana, 2 horas y media en zona 2, de esas 2 horas y media habíamos que quitar 15 minutos de enfriamiento y 15 minutos de calentamiento, pues me parece que 2 horas que tenía que haber rodado en zona 2 había rodado 46 minutos o 47 minutos. El resto en zona 1 y el resto en zona 3. Zona 3 evidentemente cuando vas delante y en zona 1 cuando vas detrás. Eso va a dificultar la adaptación cardiovascular. Totalmente. Eso va a favorecer que al final del entrenamiento seas mucho menos, la deriva cardíaca sea mucho mayor. Entonces, se va a disparar. Entonces, al final, no dejamos de hacer lo que hemos hecho o lo que se ha hecho siempre. Lo que sería no llevar un control y al final la suma de intensidades y la suma de adaptaciones no es lo mismo. O sea, este ciclista, aunque haya mejorado mucho, que, ojito, mejoró muchísimo este chaval, no tan chaval, empezó la temporada con 2,9 vatios kilo y terminó la temporada con 4 vatios kilo. Empezó la temporada con un consumo relativo de 48 mililitros kilo minuto y terminó la temporada con 60 mililitros kilo minuto. Entonces, evidentemente, este año cuando empiezas te sientes, joder, no tiene nada que ver con el ciclista que era el año pasado, que el poder salir en grupo ni se lo planteaba. Ahora, como tiene muchas más prestaciones, pues igual puede entrenar. No vas, es que es completamente imposible. Por lo tanto, las intensidades con este mes se acabaría ya. Digamos, la zona 2 aburrida, el siguiente mesociclo. Luego ya el tercero, ya llegaremos a él. Ahí sí que ya hasta los más globeros, podríamos decir de alguna forma, ya se empieza a poder aplicar algo de intensidad. En este mesociclo, aquellos, por ejemplo, que compiten, que tienen las competiciones muy cercanas, digamos, en el mes de enero, en el mes de febrero, para competir ya tienes que tener muy buen nivel, ya solamente el hecho de que estés entrenando para competir ya te da más márgenes a esos ciclistas para aplicarles intensidad, pero tampoco os penséis que se empiezan a trabajar ni consumos máximos de oxígeno, ni FTP, ni sprints en series. Simplemente el margen que nos daría para aplicar sería trabajo de resistencia a la fatiga, aplicando intervalos en zona 3 de potencia, lo que es tempo, aplicando intervalos de intensidad aeróbica, que prácticamente este nivel de ciclistas ya no entrenan por pulsaciones. Para aquellos que entrenéis por pulsaciones, pues lo que es el 80 al 85% de la frecuencia cardíaca, que no se tiene por qué tocar, como os digo, sobre todo a nivel recreativo, y poco más. O sea, ni sweat spot, ni tempo, ni nada de nada. Y aún así, a este tipo de ciclistas, pues
a lo mejor se empieza a trabajar ya en la 6ª semana. O sea, es que hay que hacer mucho trabajo aeróbico, pero ya no solamente por conseguir una adaptación cardiovascular que muchos de ellos ya tienen consolidada, sino porque es que luego te va a permitir mantener muchísimo más tiempo la forma a lo largo de la temporada. Porque si no haces una buena base, independientemente de aunque tengas buen nivel, no vas a coger un nivel muy alto, luego la forma la vas a mantener durante muy, muy poco tiempo. Por lo tanto, yo os animo a... Es una inversión. O sea, prácticamente es el volumen lo que nos va a dar las adaptaciones para el siguiente periodo, para lo que sería el específico. También sería buen momento para trabajar, que es el segundo punto que os comentaba en el anuncio de la masterclass, el tema del entrenamiento en ayunas. El entrenamiento en ayunas se podría decir que está recomendado especialmente para aquellos ciclistas que van a hacer entrenamientos, o sea, van a hacer pruebas de gran fondo, marchas cicloturistas, alguien que simplemente no vaya a hacer marchas, pero que quiera irse, por ejemplo, a hacer en los Pirineos una ruta en el verano con los amigos. Todos aquellos, digamos, ejercicios en los cuales el metabolismo de las grasas va a ser fundamental, lo que es el metabolismo oxidativo, porque nos va a generar una serie de adaptaciones, como sería, por ejemplo, también, aparte de que luego con el tiempo las adaptaciones permite aumentar los depósitos a nivel de glucógeno, a nivel muscular, por ejemplo, nos va a hacer que entre las fibras musculares vayamos a almacenar gránulos de grasa que luego a la hora de la verdad, cuando nosotros ya no dispongamos a nivel de muscular glucógeno o simplemente tengamos que utilizar ácidos grasos, van a poder ser utilizados con mayor, digamos, facilidad, van a aumentar depósitos de hemoglobina y luego el metabolismo, lo que son las enzimas lipolíticas, pues van a saber manejarse mucho mejor con los ácidos grasos. No es un entrenamiento para perder grasa. O sea, eso que os lo quitéis de la cabeza, si hay alguno que lo está pensando, el entrenamiento en ayunas no es para perder grasa. Si, por ejemplo, vuestro entrenamiento en ayunas es a 110 pulsaciones, 120 pulsaciones, que vamos a ir parados a esas pulsaciones, que es un ritmo de recuperación, vuestro Fat Max, o lo que se podría decir que sería vuestro punto máximo de que cada uno va en función de múltiples factores, igual lo tenéis 15 o 20 pulsaciones más por encima, que es donde más grasas vais a quemar. Porque independientemente que queméis glucosa también se están quemando bastantes grasas. O sea, están solapados. No consumo grasas, corto y empiezo a consumir glucosa. No. Progresivamente, conforme aumenta la intensidad, vamos utilizando más glucosa, también más ácidos grasos, hasta que llega un momento que ya se corta y se utiliza más glucosa que ácidos grasos. Pero no es un entrenamiento para quemar grasas. Luego, lo único que pasa es que solo mayoritariamente se queman grasas, porque la intensidad no hace, digamos, entrar en acción a lo que es la glucólisis o lo que es la quema de glucosa. Un entrenamiento en ayunas bien llevado a cabo es aquel que el día de antes, por ejemplo, ha entrenado por la mañana, ha hecho un entrenamiento, vayamos a decir, con los depósitos de glucógeno llenos. Vamos a suponer que no los tiene llenos porque la dieta no es la adecuada, los entrenamientos tampoco han sido entrenamientos en la zona que estamos para vaciarlos excesivamente, no llegan a estar llenos, terminas de entrenar, comes una comida más bien rica en proteínas y grasas. Es muy recomendable el dejar o el retrasar el consumo de grasas, lo que serían, por ejemplo, salmón, aguacate, frutos secos. Dejar un tiempo, una vez finalizado el entrenamiento, para aportar esos alimentos, porque va a dificultar lo que es la síntesis proteica, porque se ve afectado lo que es el mTOR, digamos, la proteína que pone en marcha el mecanismo de la síntesis de proteínas, y le dificulta, pero lo importante es
vamos a retrasar el consumo o sea, vamos a dejar el mínimo hidratos de carbono. Por la noche cenas exactamente igual, por decirlo de alguna forma, reduciendo al máximo los hidratos de carbono para que durante el descanso nocturno, cuando salgas por la mañana, los depósitos de glucógeno prácticamente a nivel hepático estén vacíos, al mínimo. Antes de salir a entrenar se toma un café solo, por ejemplo, digamos que facilita lo que es en los primeros momentos del entrenamiento tirar de los ácidos grasos, aparte del plus que te da, digamos, de activación, que es uno de los mejores suplementos que hay con mayor evidencia científica, la cafeína. Recomendable llevar cualquier tipo de barrita, gel, bocadillo, lo que queráis, plátano, lo que sea, por si os da el bajón, por las malas sensaciones os puede dar un bajón. Y si queréis, podéis tomaros un batido de aislado de proteína de suero prácticamente 100%, que no contenga carbohidratos, o sea, que no es un concentrado que suele llevar un 20% de carbohidratos, o poneros en el bidón una dosis de 20 o 30 gramos de aislado de proteína de suero para evitar el catabolismo muscular que se va a producir sí o sí. De lo que se trata es que, aunque vosotros salgáis con los depósitos musculares repletos, aunque no los hubieseis rellenado muscularmente, no se van a utilizar en lo que es ese entrenamiento. Lo que interesa es que salga el hígado prácticamente vacío, porque ahí es donde se va a tener que tirar de los triglicéridos. Los triglicéridos se fraccionan en dos, en glicerol y ácidos grasos libres. Los ácidos grasos libres son los que vamos a utilizar para ir a esa baja intensidad, y el glicerol, a través del hígado, se va a transformar en glucosa, y esa glucosa va a ser la que va a mantener la glucemia en sangre, la que va a alimentar las neuronas, la que va a alimentar ciertas partes del organismo que solamente utilizan glucosa. Es por eso por lo que es tan interesante el salir con los depósitos de glucógeno a nivel hepático vacíos, porque aunque saliésemos con los depósitos de glucógeno a nivel muscular llenos, si nosotros vamos a una baja intensidad, o aunque vayamos a una alta intensidad, ese glucógeno del músculo no va a salir a la sangre. No porque no tiene una enzima que particularmente sí que tiene el hígado, y no va a permitir que ese glucógeno se transforme en glucosa y pase a la sangre. O sea, sí o sí va a tener que utilizar ácidos grasos para alimentar, digamos, las funciones vitales. ¿Qué ocurre si nosotros vamos a una intensidad más alta? Pues que evidentemente nos va a pegar una pájara lo más posible y las sensaciones no van a ser lo más agradables, que ya de por sí, a lo mejor la sensación de estómago vacío y demás van a serlo, pero no es cuestión, digamos, de necesidad de glucosa, digamos, para ir rápido. La glucosa la tenemos en el músculo, pero lo que hace falta es utilizar los ácidos grasos para el mantenimiento de lo que digo, de las funciones vitales, y luego, al fin y al cabo, eso luego lo que nos va a dar, si trabajamos a la intensidad adecuada, que eso va a ir trabajando, va a ir haciendo ese tipo de reciclaje y nuestro metabolismo se va a acostumbrar. No tiene nada que ver, aparte de las adaptaciones que os he comentado, de los gránulos que se almacenan de grasa y en las otras adaptaciones, que de cara, por ejemplo, a una prueba de fondo, cuando estás al final de una marcha cicloturista, estás subiendo un portalé, cuando llevas ya 6 horas de bicicleta, no tiene nada que ver un tío que ha trabajado las adaptaciones de su metabolismo aeróbico en este sentido, que, por ejemplo, alguien que no ha tenido un tipo de control y ese metabolismo no lo tiene trabajado. Si no haces entrenamiento en ayunas, ¿estás haciendo un mal entrenamiento? Pues no. Yo lo que digo, estás haciendo, por ejemplo, con un entrenamiento, una licenciatura, y con un entrenamiento en ayunas estás haciendo el máster. Digamos, es un plus. ¿Alguien que no vaya al gimnasio se está cargando el entrenamiento? Pues no. Le va a sacar rendimiento, lo que pasa es que el ir al gimnasio va a ser un plus. Entonces, son pequeñas cosas que suman. ¿Cuánto tiempo se puede hacer? Pues hombre, no hay, digamos, unos estudios que
que hayan dejado en claro los días que hay que hacer para que esto surja efecto y el tiempo que tiene que durar cada tipo la duración de estos tipos de entrenamiento. Digamos, lo más que se ha llegado a valorar es que 2 días a la semana es lo recomendable para que al cabo de 4 o 6 semanas ya estas adaptaciones, digamos, se asienten y el organismo se acostumbre. ¿Y qué duración? Tampoco hay, yo no he leído ni nadie me ha dicho que haya una duración mínima o máxima. Por lo tanto, si vosotros o alguien en particular es capaz de entrenar 4 o 5 horas en ayunas en las condiciones que os he dicho, pues adelante, no va a crearse ningún problema. Yo las he entrenado. O sea, no ahora, pero en tiempos sí que las he entrenado y no hay nada que diga que no se puede hacer. El único perjuicio, el catabolismo muscular, que es mayor. Pero si tomas las medidas, como os he dicho, lo del aislado de proteína de suero antes o durante y luego hacer una comida posterior adecuada, pues yo creo que no hay mayor problema. Y ahora ya este mes sería un buen momento para incluirlo, porque ya hay una resistencia aeróbica básica y entonces ya, digamos, vamos adaptando cardiovascularmente y el ir a esas pulsaciones tan bajas, pues es más fácil que empezar de entrada ya que las pulsaciones suben enseguida. Luego, el siguiente punto era el tema de gimnasio. ¿Quién va al gimnasio de los que estoy viendo por aquí que no vais al gimnasio? Además, este año nos lo han puesto muy fácil para ir al gimnasio, porque la mayoría de los gimnasios están cerrados. Sabéis que nosotros, los socios, teníamos un acuerdo con Gimnasios Altafit, que teníamos matrícula gratis y unos descuentos y tal, y desafortunadamente no los estamos pudiendo aprovechar. Me habréis, algunos que tengáis Planifica tus pedaladas BTT, que yo tenía unas tablas y en algunos artículos en alguna web que tenía la anterior de gimnasio, se podría decir que a alguno lo habré reventado, así tal cual. En el podcast este, con estos 4 máquinas que estoy, uno de ellos es doctor de Ciencias de la Actividad Física en la Universidad Europea. Particularmente están haciendo muchísimos estudios con el entrenamiento de fuerza, a nivel aficionado, a nivel profesional. Y ya últimamente me veréis que le doy mucha importancia, hace ya un tiempo, a lo que es el trabajo de fuerza, pero controlando la velocidad de ejecución. Hace muchos años a mí me preguntaban, Chema, tengo problemas, salgo a entrenar, las piernas las noto pesadas, estoy espeso, no tengo muy buenas sensaciones y lo lógico, yo les decía, pues es normal. Vas al gimnasio, te cargas peso, no recuperas, esas sensaciones son normales. Pues no, esas sensaciones ya no son normales. Todos evolucionamos, yo también he evolucionado, ya está ahora mucho más demostrado. También es verdad que dudo y desconozco que vayáis a algún gimnasio donde tengan un encode. Un encode es por decirlo de alguna forma, un velocímetro en el cual es un colgante que colgáis en una de las barras y con una aplicación podéis medir la velocidad de ejecución de los ejercicios, lo que es la velocidad a levantar los pesos. Por ejemplo, en sentadillas, tú levantas una repetición, la primera, a 15 metros segundo. En el momento que tú llegue a una repetición que te cueste más tiempo, que lo hagas a una velocidad menor, a 17 metros por segundo, ya hemos terminado. ¿Llevas 6 repeticiones? Llevas 6 repeticiones. ¿Llevas 8 repeticiones? 8 repeticiones. Todo lo que sumes a partir de ahí se traduce en fatiga neuromuscular, que va a repercutir negativamente en el entrenamiento del día o días posteriores y va a repercutir negativamente en lo que son las adaptaciones. Yo nunca jamás he dicho de ir al fallo, por supuesto que no. Eso es a nivel de hipertrofia y a otros niveles de musculación. Pero sí es verdad que los planes generales que proponía eran pues
para trabajar todo el tronco superior y el tronco inferior en su conjunto, y con un determinado número de repeticiones que estaban adaptadas a unos ejercicios de tonificación, fuerza-resistencia y fuerza máxima, que es la buena y es la que hay que buscar, y que ahora, como no tenemos control, por decirlo de alguna forma, porque una repetición máxima ya no puede ser, por decirlo de alguna forma, genérica para todo un mes, va evolucionando al cabo de los días. Lo más recomendable, os tengo que preparar algo o para algún plan para el gimnasio, una guía de todo lo que estoy aprendiendo, porque es así, es si vosotros vais al gimnasio y tenéis que levantar, por ejemplo, en este mes o en el siguiente, me da igual, vamos a tomar el primero que ha sido tonificación, una puesta en contacto con el gimnasio para quitar agujetas. En un futuro sería levantar la mitad, o sea, entre un 60 y un 70% del peso máximo que tengáis que levantar de un ejercicio en concreto de tronco inferior, lo que son unas sentadillas, un femoral, un trabajo con femoral, unas zancadas, hacer la mitad de repeticiones que sepáis que hubieseis podido levantar. Por ejemplo, si con ese peso sabéis y tenéis a ciencia cierta que podíais haber levantado 12 repeticiones, os quedéis en 6 repeticiones, 8 máximo. Y a la máxima velocidad de ejecución. No vais a generar fatiga neuromuscular, vais a ocasionar, digamos, las adaptaciones que se buscan, y todo lo demás va a venir, por decirlo de alguna forma, en fatiga neuromuscular, que no es lo que tenemos que buscar, con hipertrofia, y a nosotros, en general, los deportes cíclicos no nos interesa lo más mínimo. En la Universidad Europea están haciendo trabajos con ciclistas sub-23, con ciclistas profesionales, y ya el profesor Vadillo, que es uno de los mayores exponentes en el entrenamiento de fuerza, ya hablaba de lo que es el entrenamiento en base a la velocidad de ejecución. Ahora ya, digamos, posteriores trabajos y estudios que están realizando dejan, vamos, clarísimo que lo que hay que hacer es trabajar a la mayor velocidad de ejecución y no hace falta estarse todo el día en el gimnasio. Un ejercicio por grupo muscular, digamos, de pierna, por ejemplo, a nivel de tronco superior, lo que sería hacer levantamiento de barra en banco plano para trabajar lo que es pectoral, pero no ponerte a hacer ni bíceps, ni tríceps, que si hombro, que si, o sea, ni gemelos en pierna. O sea, vamos a trabajar esos ejercicios, por ejemplo, sentadilla, zancadas y femoral, que prácticamente vamos a trabajar la mayoría de los grupos que realmente importan, lo que son cuádriceps, femoral, o sea, lo que son isquiotibiales, lo que son glúteos, y se acabó. El gimnasio nos lo ventilamos en muy poco tiempo. Yo ya lo estoy aplicando con alguno de mis pupilos, y la verdad es que la diferencia y el desahogo a la hora de hacer gimnasio es mucho mayor, y que luego sé que hay realmente una efectividad a posteriori. Luego, el siguiente punto que teníamos que hablar, ¿cuál era? Encarna, ¿me oyes? Teníamos las intensidades, el tema del gimnasio. Sí, te oigo, ahora te lo digo. El entrenamiento en ayunas. ¿Y eran dudas ya? A ver, que lo tengo aquí, la chuleta, ¿cuál era el...? Dame un segundo que no lo tengo a mano y no me lo sé de memoria. A ver, que busco lo que es el... Sí, las intensidades, el gimnasio... Intensidad del gimnasio, entrenamiento en ayunas... Inicio de intensidad, y ahora preguntas ya. Que aunque luego surjan más, tenemos hoy tiempo... Vamos a hacerlo de una manera, Chema, que me levanten la mano los que quieran ir preguntando aquí en la sala de Zoom, que se puede, si das a participantes, te da la opción de levantar la mano,
Y los que nos están viendo desde YouTube, pues vamos a ir alternando, iré Vale. leyendo sus preguntas. El que quiera hacer preguntas, que levante la mano, que le daré paso y lo escucharemos los demás. Lo podéis hacer levantando la mano que da la plataforma, pero que será más fácil, o os quitáis activáis el micro y habláis y ya está. No creo que nos pisemos. Si queréis preguntar, quitaros el micro, el que quiera preguntar, y se os escuchará. No creo que empecéis a preguntar todos a la vez. No creo que haya ningún problema. Dudas que tengáis. Va. Hola, Chema, un placer. Gracias por todo, por tus libros, por tus vídeos, por el canal y por el plan de Soy Planifica. Cuando hablas de zona 2, ya entiendo que estamos en esos rangos de 70-80% del máximo de capacidad cardíaca. ¿Incluirías aquí, o sería interesante tener en cuenta el umbral aeróbico para no pasarnos del umbral, o que nos pasemos un 2-3% en el entrenamiento no tiene ninguna importancia? ¿Qué opinas sobre esto? Umbral anaeróbico. No, el bajo, el aeróbico, ¿no? El bajo, ¿te refieres al Sí, bajo? sí. O sea, que quiere decir que te relajes y te bajen las pulsaciones y bajes del aeróbico. Yo me refiero, por ejemplo, el que tengo yo está al 83%. Ese es el anaeróbico. Vale, pues el anaeróbico. ¿Qué ocurre si me pongo al 85? Bueno, en zona 2 no me voy a poner al 85, pero si hay momentos en el entrenamiento, un entrenamiento de 2 horas, yo no tengo tiempo para hacer 3. En una de 2 horas me paso durante 20 minutos picos por el 85, 86. Es mucho. Es mucho. Sí, es mucho tiempo. No se contempla que en un entrenamiento de 2-3 horas, por decirlo de alguna forma, no te vas a encontrar tal cantidad de repechos ni tal cantidad de sitios que te exijan. O sea, no pasa absolutamente nada porque te encuentres un puente, porque tengas que acelerar un poco, vas a tener un pico de frecuencia, pues, pero va a ser muy puntual. Al final es mínimo. Cuando llegas a casa y ves las barras, por ejemplo, no. Pero si pasas 20-25 minutos es mucho tiempo. Eso quiere decir que estás picando la zona alta y estás primero consumiendo mucha glucosa a esas intensidades. Mira, ten en cuenta que a una hora cercana al 80% y a 85%, ya prácticamente te has comido los depósitos de glucógeno, aunque llevaras toda semana comiendo pasta. Estás utilizando mucha glucosa. Tu metabolismo no se está acostumbrando a utilizar los ácidos grasos, lo está acostumbrando a derrochar glucosa, o sea, no va a ser eficiente. Vas a perder adaptación cardiovascular y no te beneficia en lo más mínimo. Por ejemplo, en entrenamiento por potencia, porque es que nos lo ponen mucho más fácil para luego a nosotros incluso poner ejemplos, no pasa nada porque se pone en el entrenamiento a lo mejor. Tienes la zona 3 entre 250 y 300 vatios y dices, pues bueno, en repechos no pasar de 260 vatios. Claro, tú cuando subes un repecho con potencia, como es instantáneo, a nada que eso te vas a ir ya a los 260, pero las pulsaciones siguen su película. Y a lo mejor las pulsaciones, hasta que no llegas al final de ese repecho, no empiezan a entrar en zona 3. No sé si me explico. O sea, Sí, perfectamente. hay que intentar... no te cargas un entrenamiento, pero sí que estás perdiendo... Y te voy a decir una cosa, no vas a llegar a casa igual de descansado si haces 2 horas o 2 horas y media o 3 horas con... Si haces todo en zona 2 y te metes 20 minutos en zona 3, no vas a llegar. Ya de por sí llegas 2 horas y media cansado, si lo haces bien, aunque sea en zona 2, si encima le tienes que meter zona 3, no se contempla. Mucha gente lo hace erróneamente. A lo mejor luego las pulsaciones te salen dentro de la media, pero no están falseadas. Entonces,
Si me voy, por ejemplo, el fin de semana a un sitio donde me voy a hacer leer, ¿qué hago? Me bajo de Nasque y me subo... Mira, te voy a poner un ejemplo. Yo cuando empecé con la dichosa base, yo me hacía hasta 110 kilómetros en Barcelona, que entonces yo trabajaba en Renfe. Me hacía 110 kilómetros en un polígono industrial con un radio, con una cuerda de 1,5 kilómetros. Y había una gasolinera encima en uno de los lados. Y me hice amigo hasta el de los de la gasolinera. Si el problema no está en Barcelona, el problema está cuando estamos en una residencia de alta montaña y ahí ya la has cagado. Que tengo yo segunda residencia en Jaca. Pues Y ya me dirás cómo. Y a mí la gente me ve en Strava y me dice, este tío está gilipollas. O sea, tiene aquí Somport, Oroel, San Juan de la Peña, Navasa, tiene aquí el paraíso, vivo aquí en una zona plana y me pego Jaca, Sabiñánigo, Sabiñánigo, Jaca. Jaca, Sabiñánigo, el legend este que te dan en el Strava. ¿Sabes lo que te quiero decir? Sí. Sí, a mí me da igual. Pero como yo sé la inversión que estoy haciendo y aunque luego no ande una patata, la única patata que voy a andar va a ser haciéndolo así, a mí me da igual. Si luego si el año es muy largo, si la gente que realmente entrena, cuando entrena realmente y tienes que hacer calidad, dice, joder, cuánto echaba de menos hacer un par de horitas en zona 1, ¿sabes? ¿Qué es lo que digo siempre? Los cicloturistas, cuando tienen que entrenar despacio, no entrenan lo suficientemente despacio y cuando tienen que entrenar deprisa, no entrenan lo suficientemente deprisa. Claro, tú sales con un profesional, sales a rodar en pretemporada, cuando empiezan la base, que tienen el umbral aeróbico en 4,5 kilos vatio kilo, que tú vas perdiendo los papeles ya y a rueda tienes que decirles adiós a los 15 minutos y no vas todo el día pasado, no te quiero decir nada si te pones a su par. Claro, es que estamos hablando de... Y los profesionales no hacen base, joder, que se hacen base, ya lo creo yo que hacen base. Y mucha base. Lo que pasa es que trabajan antes también la fuerza en carretera, trabajan también, pues lo que hablamos, son profesionales. Porque es así. De grupeta. Otro día con Alejandro de Lucía, con el catedrático en fisiología, Gabriel, precisamente, que es un amigo que es otro integrante del club del habituamiento del podcast, decía que yo muchas veces él tiene algún vídeo en YouTube que no estoy de acuerdo con él en todo, pero que a vosotros, de los cuales me incluyo, porque he sido yo también carne de cañón, no se les puede dar a un cicloturista una puerta de salida. En el sentido de que no le puedes decir, bueno, si metes un poquito de intensidad ahora, porque al final no es un poquito de intensidad, al final la lías. La lías y entonces eso ya no es un entrenamiento. O sea, la intensidad, a partir ya del siguiente mes que hablaremos, que ahí ya al siguiente mes ya hablaremos de resistencia a la fatiga, de qué tipo de entrenamientos se pueden hacer, cómo se pueden hacer y a qué están encarados. Pero ahora hay que aburrirse todavía un poquito más. Te voy a leer una de las preguntas de YouTube y luego le daré el paso a Paul, que ha levantado la mano, y luego vale. los siguientes. Dice Manel en YouTube, el domingo me toca 4 horas en zona 2 con 2 intervalos de 15 minutos en zona 3. Si no se puede salir a la calle por alguna circunstancia como puede ser la lluvia, ¿cómo sería el equivalente para realizarlo en rodillo? No hay fórmula, o sea, no hay, es mala suerte. Es igual que el confinamiento, hemos estado encerrados, no podemos hacer los mismos entrenamientos que hacemos por infinidad de motivos, a nivel muscular, a nivel de nutrición,
y no es posible. No pasa nada porque nos perdamos un entrenamiento. No hay una fórmula. Yo a estas alturas del año, pues hombre, es lo que digo, 1 hora y media, 1 hora 3/4, 2, como mucho. Si dijéramos que estamos en un momento de la temporada y hay que hacer 4 horas y es muy importante, pues hacer 2 sesiones de 1 hora y media, pero yo no me volvería loco. Yo, por ejemplo, haría 1 hora 3/4, como mucho, y esos 2 intervalos que tiene en zona 3, como son mucho más, digamos, es más fácil hacer esos intervalos tan largos en carretera, los dividiría, si son, por ejemplo, 2 de 20, no me acuerdo ahora si son 40 minutos, pues haría 4 de 10, para que el tiempo total en zona, que es muy
fundamental es no pasar en la zona 2 y cuando sales con la mountain bike, entiendo, y no tienes potenciómetro,